espera e hidratación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no es recomendado realizar periodos de ayuno, ¿sí?, para la alimentación, y menos para un atleta, ya que vemos que se pueden afectar esos almacenamientos de energía que tenemos de manera natural en nuestro organismo. Entonces, cuando saltamos comidas, cuando de pronto no tenemos establecidos esos horarios para la alimentación, va a provocar una dificultad en realizar las actividades diarias por falta de energía y se empiezan a suceder diferentes alteraciones tanto en la composición corporal, el rendimiento deportivo y el metabolismo. El organismo almacena energía a través de reservas de glucógeno, reservas musculares y reservas hepáticas, ¿sí? De esta parte el organismo empieza a obtener esos sustratos energéticos para diferentes momentos, tanto de la práctica deportiva como del día. Entonces, ¿qué problemas se pueden generar cuando afectamos ese almacenamiento o esas reservas de glucógeno como tal? Entonces, a nivel muscular, el cuerpo empieza a buscar otras fuentes de energía y toma esas proteínas que se almacenan en músculo para producir energía, lo cual ocasiona que el músculo pueda perder su volumen muscular, ¿sí? Entonces hay una disminución de ese volumen muscular cuando hacemos estos periodos sin comer alimentos. El metabolismo se hace lento y esto nos puede generar problemas de digestión. Entonces se puede presentar estreñimiento y lo cual va a llevar a un aumento de ese peso corporal. Entonces lo ideal es que tengamos un metabolismo muy activo y eso se logra también fraccionando la alimentación, como lo hablábamos hace 8 días, de fraccionar la alimentación entre 5 a 6 comidas al día, dependiendo de las actividades diarias que tengamos, de las jornadas de entrenamiento. Y de esta manera también llevamos a que tenga una mejor digestión nuestro organismo y evitar almacenar alimentos. Afecta la parte de los depósitos de grasa debido a que estos aumentan porque el organismo entra en un modo reserva, ¿sí? Entonces lo que hace ese modo reserva es que, como normalmente puede ser que en ciertas horas no le estemos proporcionando energía, utiliza la reserva de grasa como ese mecanismo de defensa para poder producir energía en esos periodos largos de ayuno. Y normalmente genera ansiedad de poder consumir alimentos que no son tan nutritivos. Entonces lo que hablábamos de los alimentos altos en azúcares, alimentos altos en grasa, lo cual va a aumentar esa parte del depósito de grasa también. Como consecuencias del ayuno, entonces tenemos disminución del gasto energético, porque obviamente no vamos a tener la misma cantidad de energía que gastamos que la que estamos gastando normalmente, o la cantidad y lo que hablamos del equilibrio entre lo que gastamos y lo que consumimos. Aumento de peso corporal, disminución de la fuerza, aumento de la posibilidad de lesionarse, porque no tenemos la suficiente energía necesaria para el desarrollo del entrenamiento como tal. Disminución de la temperatura corporal, disminución del rendimiento, aumentan posibilidades de enfermarse al suprimir el consumo de alimentos y pues disminuye la función del sistema inmune. Cambios de humor y disfunciones menstruales en las mujeres, teniendo en cuenta pues que también toda la parte hormonal se puede ver alterada. Entonces, las raciones del deportista son esas estrategias para poder optimizar un rendimiento deportivo, recuperación en competencias, en sesiones de entrenamiento y poder brindarle ese aporte nutricional necesario para tanto el entrenamiento como la competencia. Entonces, como algunos beneficios, tenemos que aporta al rendimiento deportivo, nos ayuda a conservar la masa muscular, un buen funcionamiento del sistema nervioso central, y aquí les aplica bastante a ustedes por el gesto deportivo que manejan, por todas las sensaciones que manejan a la hora de jugar. Previene la aparición temprana de la fatiga, o sea, siempre buscamos de retrasar esas apariciones de fatiga para que tengan un buen desempeño durante toda la jornada. Conserva el funcionamiento del sistema inmune. Un sistema inmune que esté con unas defensas altas nos va a beneficiar tanto en el desarrollo de la práctica física como evitar las posibilidades de enfermarse o de adquirir un virus o una infección. Prevención de las lesiones también.
La deshidratación, el agotamiento del glucógeno, hipoglicemias, muchas veces cuando pasamos mucho tiempo sin comer o jornadas muy extensas de entrenamiento o competencias donde no tenemos el suficiente aporte nutricional, o se ocasionan hipoglicemias, ¿sí? Estas hipoglicemias inducidas por el ejercicio ocasionan normalmente dolores de cabeza, temblor en las manos, adormecimiento, cansancio y fatiga extrema, entonces, y mareos también. Entonces es como síntomas que tenemos que tener en cuenta y que debemos mejorar. Y fundamental poder lograr una comodidad intestinal para todo el evento deportivo, ya sea el entrenamiento o una competencia, donde se evite sensación de hambre o incomodidades gastrointestinales, ¿sí? Por eso es fundamental que siempre esa alimentación en competencia sea muy similar a lo que consumen a diario en sus entrenamientos y no ir a experimentar alimentos que tal vez no conozcan o que no consumen con tanta frecuencia porque se pueden provocar molestias gastrointestinales. Normalmente en competencia la sensación de nerviosismo, la ansiedad que se maneja nos puede provocar una alteración desde la parte gastrointestinal. Entonces alimentos que tal vez nos vayan a afectar y nos vayan a alterar esta parte no nos convienen. Para poder realizar el consumo de estos alimentos, sean antes, durante o después del entrenamiento, se debe tener en cuenta la intensidad del ejercicio, la duración, el clima, el tipo de entrenamiento y las preferencias individuales. Entonces sabemos que el bolo en este caso es un deporte que por lo general tiene una buena sensación de clima, ¿sí? No están expuestos al sol, digamos que es un ambiente mucho más cómodo. Sin embargo, es una duración muy extensa, lo cual también necesita de estas raciones tanto previas como durante el entrenamiento. Entonces fraccionamos en ración de entrenamiento o competencia, ración de espera o ración de recuperación. La ración de entrenamiento o competencia es la que se debe hacer previo, ¿sí? Lo ideal es no iniciar actividad física en ayunas o a que su consumo de alimentos, la última vez que consumo alimentos, sea máximo 2 horas antes de iniciar la actividad. De pronto para los que hacen preparación física, salen a correr, a caminar, implica también durante sus jornadas de entrenamiento consumir una ración previo a la sesión, ¿sí? Esto con el objetivo de proporcionar la energía necesaria durante esa sesión de entrenamiento o competencia y evitar pues acabar con esos almacenamientos que hablamos anteriormente. Se pueden consumir los alimentos sólidos 2 horas antes de iniciar la actividad física, pero va muy ajustado a la capacidad gastrointestinal de cada uno. Hay personas que tienen facilidad de hacer digestión mucho más rápido, entonces no tienen inconvenientes y comen 1 o media hora antes. Por otro lado, hay personas que deben consumir con bastante anterioridad. Entonces esto ya lo vamos ajustando teniendo en cuenta cada uno como es nuestra parte del sistema digestivo y de la asimilación de los alimentos. Se debe tomar cantidad de líquido necesaria para mantenerse hidratado. Más adelante que veamos la hidratación se amplía un poco más esta parte. Entonces, como objetivo principal de esa ración preentrenamiento es rellenar esas reservas de glucógeno muscular, ¿sí? Para poder proporcionar energía durante la sesión. Entonces se recomienda que cuando la duración del ejercicio va a ser menor de 45 minutos a una intensidad baja o moderada, no es necesario hacer esta reposición o rellenar esas reservas de glucógeno siempre y cuando una comida principal se haya hecho máximo 2 horas antes del entrenamiento, ¿sí? Cuando la duración del ejercicio va a ser mayor a 60 minutos, se habla de utilizar de 1 a 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. ¿Esto qué quiere decir? Multiplico mi peso corporal por uno de estos números de este rango para saber la cantidad de gramos de carbohidratos que debo consumir. Entonces, acá hay unos ejemplos que podemos conseguir de manera muy fácil, ¿sí? En cuanto a que son alimentos que pertenecen a la alimentación diaria, a la alimentación cotidiana. Entonces tenemos, por ejemplo, siempre combinaciones de frutas con otro alimento que aporte más valor energético, ejemplo, los frutos secos.
y para el bolo es fundamental el consumo de frutos secos, debido a que a los sistemas energéticos que tiene el organismo depende la intensidad y la duración del deporte. De esta manera va a ser como lo que más le tenemos que proporcionar desde la parte de alimentación. En el caso del bolo, por ser un deporte de larga duración como tal, y que tiene ciertos estímulos, que es digamos al momento de ustedes hacer el lanzamiento, se hace una combinación entre el consumo el aporte principal de la glucosa y el de los ácidos grasos, o sea, los alimentos que contienen grasas de manera natural. Estos serían sus principales fuentes de energía: carbohidratos y alimentos o grasas saludables, con el objetivo de que van a mantener más tiempo ese estímulo que es de larga duración, y debemos de esta manera proporcionarle energía adecuada. Entonces, por eso digamos que la combinación de frutos secos, que son alimentos que nos aportan grasas de manera natural, con un carbohidrato que puede ser una fruta, que puede ser la avena, por ejemplo. En el caso de la leche también nos aporta grasas saludables, los lácteos también, y ya digamos que hablamos de espagueti o huevo con arroz si es previo una comida principal. Entonces, estas son opciones que podemos consumir previo una sesión de entrenamiento o competencia. La ración de espera son esos alimentos que se pueden consumir durante el tiempo de espera o entre competencias, con el fin de mantener esos niveles de energía estables y evitar la aparición de hipoglicemias, que era lo que hablaba anteriormente, que la hipoglicemia es ese dolor de cabeza, temblor en las manos, sudoración en las manos excesiva, mareos, náuseas, y muchas veces cuando tenemos disminución de esa glucosa en sangre se pueden provocar las hipoglicemias. El objetivo principal de esta ración durante el entrenamiento es retrasar la aparición de fatiga. Entonces tenemos objetivos como tal en cuanto a la duración de la sesión. Entonces, digamos que hay algunos deportes donde la intensidad es mucho más elevada que a comparación del bolo, entonces se hablan de unas cargas de carbohidratos cada hora, ¿sí? Sin embargo, estos gramajes están elevados para lo que podríamos utilizar en bolo, que es fundamental que durante las jornadas de juego, cuando son muy extensas, mantengan siempre bebida deportiva. ¿Por qué? Porque la bebida deportiva viene diseñada con carbohidratos. Entonces muchas veces que no, es que en la etiqueta nutricional dice azúcares, entonces eso trae azúcar y pensamos que es el azúcar de mesa, el azúcar blanca, el azúcar moreno. No, estos son azúcares que vienen diseñados de carbohidratos para poder proporcionar energía durante la sesión de entrenamiento. Podemos utilizar, añadiéndole a la bebida deportiva, porque lo ideal es que siempre tengamos bebida deportiva, jugos de frutas, geles deportivas, gomas, frutas como el banano, barras de cereales y barras deportivas. Esto con el objetivo de que si vamos a durar, ejemplo, en equipos, las competencias de equipos que son tan extensas, por lo menos cada hora se vaya haciendo un consumo de algún alimento que principalmente nos aporte carbohidratos, ¿sí? Ya ahí va a elección de cada persona que tolera más en esos momentos y por las sensaciones que produce la competencia. Y siempre, si usted va a decidir, no, es que quiero empezar a probar gomitas o quiero empezar a probar geles durante el entrenamiento, se debe hacer durante el entrenamiento para poder saber cómo es la reacción de su organismo y de esta manera sí poderlos probar durante la competencia. Entonces, la recomendación principal es que cada hora se debe hacer una ingesta de algún alimento que principal aporte carbohidratos y siempre mantener esa bebida hidratante deportiva. Acá hay algunas opciones, digamos, de alimentos que comúnmente podemos tener en nuestra canasta familiar. Entonces tenemos frutas, avena, galletas de sodas, paquetes de galletas, bebidas lácteas, granolas, barras de cereal e incluso el arroz. El arroz también viene siendo un cereal y es un carbohidrato que nos puede ayudar mucho en estos momentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a acostumbrar a nuestro organismo, porque sé que muchos no están acostumbrados a consumir durante la sesión de entrenamiento. Y también sé que de acuerdo a las normativas permiten el paso de ciertos alimentos no más. Entonces, aprovechar de las barras de cereal, aprovechar de los frutos secos, que como les comentaba, esas grasas saludables
les ayudan y les benefician bastante porque es el principal sistema energético que están utilizando en esas jornadas, ¿sí? Es el que está predominando. Entonces, muy bueno poder aumentar el consumo de alimentos ricos en grasas, de cereales también, y de esta manera poderlos combinar ya sea en una barra de cereal, en una granola, alimentos que pues asimilen de una buena manera. Para la ración de recuperación se recomienda consumir máximo 60 minutos después de terminar la actividad. Principal, una combinación que sea tanto de carbohidratos como de proteína para ayudar en la recuperación de ese glucógeno muscular. En estos casos se pueden utilizar bastante las bebidas lácteas, las personas que las toleran sin problema, porque los lácteos tienen proteína y son muy buenos para la reconstrucción de fibras musculares, además que también nos aportan calcio. Acá hay algunos ejemplos entonces de qué se puede consumir durante esas sesiones de recuperación. Entonces muchas veces si están en el escenario deportivo y tienen que esperar y se demoran en llegar a comer, a cenar, al almuerzo, es bueno poder una opción de un snack, algo que les pueda ayudar a controlar un poco y que no les afecte en la pérdida de masa muscular, sino que antes les beneficie en esa recuperación como tal, ¿sí? Entonces aquí tenemos barras de cereal, el vaso de yogur, por ejemplo. Entonces la combinación de lácteo, como les decía, con un cereal nos sirve bastante porque el cereal aportaría el carbohidrato. Incluso puede ser un sándwich con un jugo de fruta o un vaso de Milo con pan. Ya va muy a preferencias, pero siempre, y la clave es utilizar alguna bebida láctea y algo que nos aporte carbohidratos. En esta imagen podemos ver porciones de alimentos que nos aportan aproximadamente 10 gramos de proteína. Entonces, esta proteína nos ayuda a recuperar esos depósitos de glucógeno y reparar ese tejido que está dañado, que ha sido utilizado durante la sesión de entrenamiento. Así ustedes estén realizando durante 1 o 2 horas el mismo gesto de lanzamiento, eso crea una carga muscular, ¿sí? Así no estén de pronto haciendo pesas, no estén corriendo. De igual manera, el gesto que ustedes hacen y como es tan repetitivo, hace una carga muscular, una fatiga muscular y por eso es fundamental el aporte de proteína. 2 unidades de huevos, 300 mililitros de leche, 2 lonchas de queso, una porción de 50 gramos de maní, entre 35 a 50 gramos de proteína animal o un suplemento diseñado para la recuperación. Entonces, estas porciones nos aportan principalmente 10 gramos de proteína. Por eso las podemos utilizar en diferente combinación con otros carbohidratos para mejorar esa parte de la recuperación muscular. Acá hay otras opciones de alimentos que también podemos utilizar. Entonces tenemos, por ejemplo, la leche chocolatada. La leche chocolatada se le ha visto muy buenos resultados por los antioxidantes que aportan el cacao como tal, pero se busca que no tenga una adición muy elevada de azúcar, ¿sí? Puede ser con cocoa en polvo, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la cantidad de azúcares que muchas veces estas bebidas nos pueden ofertar. Medio vaso de leche con una taza de cereal, una rebanada de mantequilla de pan con mantequilla de maní también nos puede servir, los yogures, las barras proteicas que también ya se venden. Y la ventaja de estas barras proteicas o barras deportivas es que el aporte calórico es elevado y digamos que la porción no es tan grande, lo que va a hacer de cierta manera que una persona que no tenga tanta sensación de hambre pueda utilizarla como una buena alternativa para después del entrenamiento. Y porque muchas veces dicen, es que no como después de entrenar porque ya después se me quita el apetito para la cena. Entonces también tenemos que buscar porciones adecuadas, puede ser o a través de un suplemento deportivo, como le estábamos viendo acá, está el Ultragen, está el Recovenix, está el Recovery de UPN, sí, son varios suplementos, y que sé que, digamos, en lo que he conocido, del deporte de bolo como tal, no es como tan frecuente encontrar que los atletas se suplementen, ¿sí? A menos de que tengan otro objetivo antropométrico, o sea, desde la composición corporal o nutricional ya muy específico para que requieran suplementación.
Sin embargo, podemos utilizarlo como unas buenas estrategias cuando no sabemos qué comer o cuando se nos dificulta el transporte de esos alimentos. Listo, ¿tienen preguntas hasta acá de las raciones? ¿De qué comer antes, durante y después? Doctora, tengo una preguntita. Yo hago ejercicio por la mañana, entonces tengo que comer algo. Yo salgo a las 7:30 a hacer ejercicio, a caminar, trotar. Y después llego a mi casa y termino mi ejercicio. Entonces, ¿qué recomendación hay ahí para antes del ejercicio, como es tan temprano? Sí, entonces en estos casos es donde podemos utilizar las raciones preentrenamiento, ¿sí? Que serían estas. Entonces se puede hacer, por ejemplo, un batido de avena con leche y una fruta. O si no toma leche, pues lo puede hacer en agua. O puede comer, digamos, fruta picada y le pone el maní por encima o la avena por encima y también viene siendo una muy buena opción. O si usted es de los que toma café, se puede tomar un cafecito con galletas, con 3 unidades de galletas. Y de esta manera vamos aportando desde esa parte nutricional, desde los carbohidratos para el aporte de energía durante la sesión. Ok, gracias, muy amable. No lo voy a hacer. ¿Más preguntas? ¿Tiene preguntas? Gracias, sí, mira, Erika, buenas noches. Y sí, ¿qué tan bueno o malo es tomar el tinto en la competencia? Gracias. Ahí ya va muy a la cantidad. El organismo, digamos que de cierta manera, tiene una resistencia a la cafeína. Entonces, si somos de las personas que tomamos 3, 4 tazas de tinto al día, entonces no va a haber inconveniente porque ya el organismo está acostumbrado a esa cafeína. Lo que se busca evitar es que de pronto haya un aumento de la frecuencia cardíaca, que hayan temblores. Entonces, eso es lo que, si empieza a suceder, pues debemos evitar el consumo de café previo. Sin embargo, pues la cafeína también tiene el beneficio de que nos ayuda a estar alertas, que nos ayuda a estar pendientes, pero ya va muy acorde a las cantidades que tomen normalmente y no llegar al exceso para evitar producir temblores o alteración de la frecuencia cardíaca. Gira Perea. Gira. Gracias. Para preguntar cómo mido la porción de espaguetis. Bueno, la porción de espagueti normalmente cocida manejamos 2/3 de pocillo, ¿sí? O sea, si fraccionamos un pocillo en 3, serían 2 partes de ese pocillo, ya estando cocida. Para cocinarla, entonces, normalmente es lo que quepa en esta parte de la mano. Ahí se ve bien, yo creo que sí. John Jairo Soto. Gracias. Tengo una deportista que no pudo ingresar a la reunión porque tuvo problemas con internet. Envía la siguiente pregunta, doctora, que cuando se está en competencia algunas veces el cambio de hábitos alimenticios producto de las dietas que se manejan en los diferentes juegos o en los diferentes campeonatos generan cambios en el organismo. Entonces, en algunas oportunidades, pues estas deportistas o estos deportistas pues no saben qué hacer, si comerse los alimentos que los nutricionistas ofrecen en las competencias o qué hacer, es la pregunta básicamente. Sí, yo lo que siempre les intento explicar es que busquen comer de la manera muy similar a como lo comen, a como comen normalmente en su vida cotidiana, para no crear precisamente lo que estás diciendo, alteraciones desde la parte gastrointestinal. Porque muchas veces pasa, y puede ser que no sea este el deporte, pero por ejemplo en ciclismo pasa mucho, y que normalmente no comen pasta, pero está la creencia de que previo a la competencia tienen que comer pasta, ¿sí? Entonces, si no están adecuados a la asimilación de la pasta como tal, afortunadamente es un alimento que se digiere fácilmente, pues el organismo puede que reaccione de una mala forma, o de igual manera las cantidades.
Entonces muchas veces los atletas también pasa que como llegan al hotel y ven mayor oferta de alimentos, desean comer mucho más. Entonces tenemos que cuidar bastante las porciones. Pero lo ideal es que la alimentación sea muy similar a la vida cotidiana. Gracias. Les pido que por favor en lo posible levanten la mano y no prendan el micrófono porque el sonido se daña. Dani Salinas. Poniendo apagado. Ok, muchas gracias. Doctora, una consulta. El Ganoderma como suplemento alimenticio y de hidratación, ¿sí sería recomendable pues para estas competencias tan largas? Muchas gracias. Bueno, el Ganoderma todavía no está avalado por Coldeportes, por el Comité Olímpico, por el Ministerio del Deporte. Entonces, digamos que por eso lo que somos las regionales no lo estamos recomendando como tal. Siempre buscamos que los suplementos que recomendamos, y Coldeportes maneja un vademecum por el cual nos regimos todas las regionales, donde hay suplementación que sea certificada, que sea avalada, que tenga buenas evidencias científicas. Entonces el Ganoderma todavía no pertenece a este grupo de suplementos. Ok, muchas gracias. Carlos Benítez. Sí, doctora, la pregunta es, hay competencias que se desarrollan alrededor de mediodía, 11 de la mañana, 11:30, y terminan 2 de la tarde, 2:30. En este sentido, la pregunta es qué recomendación de alimentación se hace previa, durante la competencia y posterior cuando coincide con esas horas de almuerzo del deportista. Sí, bueno, ahí digamos que lo ideal sería poder hacer una buena comida previa sin que sea la necesidad del almuerzo muchas veces, porque pues puede provocar que caiga pesado. Entonces, de pronto alimentos que sean con lácteos, con frutas, con cereales, pero tampoco llegar al punto de que una vez me comentaban que desayunan más tarde para desayunar bien cargado y poder aguantar toda la sesión. Entonces yo prefiero que desayunen de igual manera como lo vienen haciendo durante su vida cotidiana, y ya se haga un buen refrigerio cargadito. Puede ser un sándwich con proteína, puede ser un bowl de cereales con yogur y con frutas, ¿sí? Algo que provoque mayor saciedad para poder aguantar la jornada, y ya posterior, apenas terminen, poder realizar el almuerzo. Y durante la sesión, lo que les decía, barras de cereales, frutos secos, si algunos quieren probar suplementación con gomas o con geles, también se puede hacer, pero realizándolo en entrenamiento, y una constante hidratación. Gonzalo. Si es que va a hablar, que tiene el micrófono prendido hace rato. Gonzalo. Gonzalo. Santiago Mejía. Buenas noches. Doctora, te quería hacer una pregunta. ¿Existe algún alimento o alguna dieta específica como tal que ayude a mejorar los niveles de concentración? Para la parte de la concentración y pues todo lo que es el cerebro, fundamental carbohidratos y grasas. Entonces, porque el cerebro principalmente se alimenta de esto. Entonces, por eso no se debe suprimir los carbohidratos ni en entrenamientos ni en competencias, porque está comprobado que nos altera la parte de la concentración. Y las grasas pues nos ayudan también para el mantenimiento de este. Bueno, Gustavo Duque va a preguntar. Perdón, Juan Antonio Acevedo. Buenas noches, doctora. Los suplementos alimenticios, como el caso de OmniLife, ForLife y otros que existen, ¿se pueden consumir durante la competencia o no están avalados? No, estos todavía no ingresan en Coldeportes. Del laboratorio de Amway está el multivitamínico, el que son como 3 tipos de pastillas, que es, ese sí está permitido, pero de los otros todavía no. Gracias, doctora. Parece que no hay más. ¿Listo? Yo voy a preguntar, ¿Seguimos? Jorge.
Listo. Doctora Angélica, quería hacerle una preguntita. Yo salgo a caminar todos los días a las 5 de la mañana con mi esposa, pero mi esposa es prediabética. ¿Qué recomendaría usted que podría tomar ella principalmente para antes de salir a caminar? Porque caminamos 1 hora. Ella principal que, por ejemplo, consuma un huevito, por lo menos, que nos aporta proteína, y la proteína ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, y puede ser de pronto con una avena sin azúcar. Puede ser esta combinación tanto de proteína como carbohidrato, porciones pequeñitas, pero en ella sí es aún más necesario que consuma algo antes de hacer el ejercicio. Bueno, doctora, muchas gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Señor. Si incluyo la aguapanela en el desayuno o en la comida, ¿qué tan bueno o qué tan malo es? La aguapanela es igual como si consumiéramos azúcar, ¿sí? Porque nos aporta de igual manera la parte de los carbohidratos simples. Entonces, ¿qué es lo ideal? Porque sé que pues la panela es un producto nacional ícono y que es muy difícil eliminarlo de la alimentación. Poderla que no sea tan cargada en el sabor, ¿sí? Que sea un sabor más liviano y pues poderla variar por otras bebidas, que no sea siempre el aguapanela. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos con la parte de la hidratación. Entonces vamos a tocar varios temas, que es la deshidratación, la rehidratación, el golpe de calor, controles del estado de hidratación, recomendaciones y pues la tasa de sudoración. Entonces la deshidratación es el proceso de disminución del agua corporal cuando el deportista presenta una pérdida de líquido por sudoración mucho más rápida y digamos que esa reposición no se está haciendo constante desde la parte de los líquidos. Entonces se puede ocasionar una disminución del rendimiento físico y se ven comprometidas diferentes funciones, tanto termorreguladoras y el funcionamiento del sistema cardiovascular para abastecer esas demandas del organismo, ¿sí? Cuando tenemos una deshidratación no hay la misma cantidad de flujo sanguíneo circulante. Entonces por eso es un signo de bastante alerta que tenemos que tener en cuenta. Los principales síntomas de deshidratación, el primero es la sed, la sensación de sed, ya hay un nivel pequeño de deshidratación. El color de la orina, una orina oscura también significa deshidratación, sensaciones de calor, náuseas, dolores de cabeza, mareos, irritabilidad, calambres y fatiga como tal. Entonces son varios síntomas que debemos tener en cuenta. El golpe de calor, y digamos que esto va más cuando estamos en escenarios o digamos que de pronto un entrenamiento de preparación física o cuando viajamos a una competencia y la temperatura ambiente es bastante elevada. Entonces, un trastorno por exceso de calor en el cuerpo cuando se aumenta esa temperatura corporal mayor a 40 grados, ya sea por exposición o por el esfuerzo físico a altas temperaturas. Entonces, ¿qué síntomas nos presenta este golpe de calor? Náuseas y vómito, alteración del estado mental o comportamiento. Normalmente una persona con golpe de calor no se deja hablar de una manera adecuada, se pone bastante irritante, entonces sí hay una alteración de este modo. Alteración de la sudoración, el color de la piel se pone muy rojo, respiración y frecuencia cardíaca acelerada y dolores de cabeza. ¿Cómo evitamos estos golpes de calor o qué hacer en esos momentos de golpe de calor? Pues poder tener una hidratación adecuada y refrescar a la persona, ¿sí? Para que ayude a disminuir esa temperatura corporal. La rehidratación, entonces, es ese proceso que compensa esa pérdida de líquidos a través de la ingesta, ¿sí? Entonces, la idea es tener siempre un balance entre la sudoración que estamos teniendo, la pérdida de líquidos y la rehidratación. Debe ser de una manera, digamos que en sorbos constantes, pero que no sean volúmenes muy grandes para evitar de pronto un dolor de estómago, para evitar alguna molestia gastrointestinal. Y por eso se debe tener en cuenta y que siempre esa rehidratación debe ser con bebida que tenga tanto electrolitos como carbohidratos. Para controlar el estado de hidratación, entonces hay diferentes formas.
hay formas de poder utilizar medidores de la deshidratación a nivel de orina, hay formas para mirar a través del sudor. Entonces, hay algunos tipos de atletas que presentan mayores riesgos de presentar deshidratación. Entonces, los atletas jóvenes que tienen bastante porcentaje de agua, pero su superficie corporal es menor y les dificulta la parte de disipar ese calor. Atletas que entrenan resistencia, atletas que duran varios días en competencias por series clasificatorias, atletas que entrenan o compiten en ambientes calurosos y atletas que utilizan indumentarias complejas como son deportes de combate, ¿sí? En estos casos también se ha aumentado esa parte de la deshidratación. Y los que participan en deportes de categoría de peso, como lo son deportes de combate o levantamiento de pesas, que muchas veces llevan a la deshidratación para poder llegar a esa división de peso corporal. Entonces muchas veces utilizamos el porcentaje de pérdida de peso, que es identificar ese cambio de peso que se puede presentar durante la jornada de entrenamiento. Entonces con esto sabemos y podemos clasificar qué son esos síntomas que se nos pueden presentar si no tenemos una hidratación adecuada. Normalmente cuando hay una deshidratación se disminuye ese peso corporal. Sabemos que de pronto el ambiente donde ustedes están normalmente no provoca estas pérdidas de peso tan exageradas, sin embargo, no hacer la hidratación adecuada sí lo puede ocasionar. Entonces, esta formulita que aparece en rojo es cómo identificar ese porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Normalmente lo que se hace es pesar al atleta antes de empezar el entrenamiento y pesarlo después con la menor cantidad de ropa posible, obviamente sin zapatos, sin accesorios que tengan mucho peso, y de esta manera podemos saber cuánto fue ese porcentaje de pérdida de peso para identificar los síntomas y para hacer unas adecuadas recomendaciones de hidratación. Y en esta tabla pueden ver entonces qué síntomas se presentan de acuerdo a ese porcentaje de pérdida de peso. Entonces, cuando la porcentaje es menor a 1%, hay una deshidratación mínima y no afecta el desempeño deportivo. Cuando es una deshidratación del 2%, ya se presenta una leve sensación de sed, ¿sí? Ya hay riesgos de disminuir ese desempeño deportivo, hay una alteración en esa capacidad termorreguladora corporal. En el 3% ya hay una deshidratación moderada y aquí ya empieza a ser preocupante porque ya disminuye esa resistencia al ejercicio, ya se presentan calambres, mareos, riesgos de sufrir entonces el aumento de esa temperatura corporal y se puede disminuir ese desempeño deportivo hasta el 10%. Y ya lo que vemos en las deshidrataciones severas, que se clasifican entre rangos del 4 al 6, del 7 al 8 y mayor al 10%, ya aumenta lo que son disminución de la fuerza corporal, dolores de cabeza, aumento más de 38 grados centígrados de esa temperatura corporal, y sí afecta bastante la parte de los órganos porque pues no les está llegando suficiente recurso hídrico para poder realizar sus labores. Ya cuando hablamos que aumenta un 10%, pues eso ya es un serio riesgo vital, pues ustedes realmente no van a estar expuestos. Lo que yo quiero es que aprendan a identificar los síntomas, como lo es una sensación de sed, un calambre, un dolor de cabeza, que puedan estar alertas para hacer una hidratación adecuada. Y aquí está con el que más nos podemos guiar en este caso, que es la colorimetría urinaria, ¿sí? Entonces, de acuerdo al color de la orina, como lo ven en la imagen, nos indican qué tal es el estado de hidratación. Entonces, entre el color 1 y 2, digamos que son rangos tolerables, porque el cuerpo está bien hidratado. 3 y 4, y de ahí en adelante hasta el 6, ya vemos una deshidratación un poco más alta, y ya un 7 y 8 es una deshidratación severa. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Si de pronto vemos que nuestro color de orina está en un 4, pues aumentar el consumo tanto de agua como de bebida hidratante deportiva. Porque si usted toma mucha agua, pues obviamente el color de la orina va a disminuir, pero no le está proporcionando los electrolitos, entonces queda en un déficit de electrolitos como tal. Lo ideal es combinar entre las dos. Hay que tener en cuenta en estos casos que hay medicamentos
el exceso de algunos alimentos pueden cambiar el color de la orina, o las mujeres cuando están en su ciclo menstrual, ¿sí? Cuando tienen los días de la menstruación también puede cambiar. Entonces, siempre y cuando se no esté tomando de pronto un complejo B, un antibiótico o algún medicamento que altere el color de la orina, puede ser un buen indicador. Entonces, como recomendaciones de hidratación, hay que tener ciertos factores en cuenta. La dinámica deportiva, factores ambientales, la temperatura como tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes, pues el ambiente durante el entrenamiento o competencia siempre es un buen clima, pero si ustedes viajaron de pronto a la costa a competir o los que de pronto son de otro departamento y vienen a Cali, pues el cambio de temperatura corporal involucra que mejoren esa hidratación también en el momento de descanso en el hotel. Duración del entrenamiento, de la competencia, intensidad como tal de ese entrenamiento, las preferencias individuales en cuanto al tipo de bebida y la tasa de sudoración, que es esa cantidad de líquidos que podemos perder durante una sesión de entrenamiento. Entonces vamos a identificar las bebidas con las que podemos o no debemos también hacer la hidratación como tal. Entonces el agua, pues la concentración de los solutos es menor al plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces no nos va a ayudar tanto en ese aporte de lo que es el sodio, el potasio para una adecuada reposición de electrolitos. Nos sirve de pronto en cuando vamos a hacer un ejercicio que dure menos a 1 hora y que su intensidad no sea muy alta. Entonces, si van a salir a caminar, como algunos lo hacen, pueden hidratarse solo con agua, siempre y cuando la intensidad no sea tan elevada y la duración sea menor a 1 hora. No haciendo necesario en estos casos realizar con bebida deportiva la hidratación. Y siempre pues es bueno, y como lo hablamos la vez pasada, tener una buena hidratación con agua durante el día, porque nos va a ayudar una hidratación suficiente previa y nos va a ayudar a mantener el equilibrio en el organismo. Es el mayor componente de nuestro organismo, más o menos entre el 60 al 70% de ese peso corporal. Ayuda a toda la parte de absorción de nutrientes, excreción renal, lo que hablábamos la vez pasada, de que así tengamos un buen consumo de fibra, tenemos que tener un buen consumo de agua para poder tener una adecuada salud intestinal. Ayuda en la parte de la termorregulación corporal, y digamos cuando están en climas muy calurosos es muy importante continuar con una buena hidratación de agua durante el descanso. Las bebidas hipertónicas son aquellas que la concentración de esos solutos es superior a las del plasma. Entonces lo que va a presentar es que a nivel celular se va a provocar una deshidratación para poder ayudar a regular estas bebidas hipertónicas a nivel sanguíneo como tal, o sea, a nivel de la asimilación que tiene el organismo. Por eso es importante que no tomemos estas bebidas previo a una sesión de entrenamiento, durante o después. Las bebidas de por sí hipertónicas no son tan recomendadas porque van a provocar una deshidratación y además ocasionan, muchas veces si usted no está acostumbrado a probarlas o de cierta manera es la primera vez, pues va a provocar sensaciones de nerviosismo, alteración en temblor de las manos, dolores de cabeza, y pues en el deporte de ustedes está súper contraindicado que nos pueda pasar todo eso. Entonces, muy importante evitar el consumo de estas bebidas y es preferiblemente pues realizar la hidratación con la parte de las bebidas isotónicas, que ya las vamos a ver. No están aconsejadas tampoco estas bebidas hipertónicas en temperaturas muy elevadas, ¿sí? Porque va a aumentar ese nivel de deshidratación corporal. No es, digamos que, la mejor situación para utilizarla y además nos van a aportar energía, tal vez de los carbohidratos, sin embargo también nos van a provocar toda la parte de la deshidratación. Entonces lo ideal son las bebidas isotónicas, que las concentraciones de solutos son muy iguales a las del plasma. Su evacuación y su utilización y la absorción va a ser mucho más rápida, va a ser eficiente, no va a provocar dificultad para poder asimilarla como tal
y sus componentes principales, lo que es el sodio, el cloro y el potasio, nos van a ayudar a recuperar en la parte del ejercicio, además de la glucosa o los carbohidratos que puedan tener. Por eso les digo que no les tengan miedo a esas bebidas, porque muchas veces que no, que es que el Gatorade me va a engordar porque es que tiene azúcar. Lo que eso traen son maltodextrinas o glucosa, sacarosa o polímeros de glucosa, que son carbohidratos que nos van a ayudar a mantener una adecuada aporte de carbohidratos durante la sesión, y ya vimos que es muy importante para mantener los niveles de glucosa estable y evitar que haya una disminución del rendimiento. Entonces, muchas veces buscar estas bebidas que tengan maltodextrinas en vez de glucosa van a tener una mayor asimilación en el organismo y no van a provocar de pronto malestares gastrointestinales, ¿sí? En algunos casos también podemos utilizar los sueros de rehidratación oral. Los sueros de rehidratación oral de concentración 30 nos sirven para hidratar en la parte deportiva, ¿sí? Los de mayor concentración no tanto, los de concentración 30, porque están muy similares a estas bebidas deportivas y puede ser una alternativa de pronto para el que le parezca muy dulce el sabor de las bebidas deportivas como tal. Entonces, lo recomendado es que una persona sana se hidrate entre 30 mililitros por kilogramo día y un deportista entre 50 a 70 mililitros por kilogramo día. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos a coger nuestro peso corporal y lo multiplicamos por alguno de estos números, ¿sí? Digamos, como ustedes son deportistas, pueden multiplicarlo por 50, 60 o 70, acorde a cómo vean su dinámica deportiva. Y de esta manera vamos a conocer la cantidad de líquidos en total para poder hidratar durante un día, incluyendo aguas, jugos, diferentes bebidas y la hidratación. El objetivo principal de la hidratación es garantizar esos niveles previos para llegar muy bien hidratados a la sesión. Durante es prevenir esa deshidratación excesiva y después reponer ese déficit tanto hídrico como electrolítico para una adecuada recuperación. Lo ideal es que una bebida hidratante tenga estas concentraciones que aparecen en el cuadro amarillo, entre 20 a 50 mil equivalentes de sodio, de 2 a 6 de potasio y 6 al 8% de hidratos de carbono. No se recomienda tomar solo agua, agua de panela con sal o bebidas hidratantes artesanales. Bueno, en este caso, porque nos pueden alterar bastante la preparación como tal. Sin embargo, buscamos que preferiblemente utilizar esta hidratación que ya viene diseñada para el deporte. Evitar cafeína, alimentos con cafeína, alcohol, bebidas energizantes y bebidas carbonatadas porque van a provocar mayor deshidratación. Acá en este cuadro podemos ver unas diferencias entre las diferentes marcas que podemos encontrar de estos productos en Colombia. Entonces vemos que, por ejemplo, Gatorade tiene carbohidratos de 5.4 gramos, ¿sí? Y lo combinan entre maltodextrinas, sacarosas y dextrosas. En el caso del Active, entonces tiene carbohidratos del 6%, los representan de manera diferente. El Squash, entonces vemos que también nos habla de su osmolaridad, que en este caso utilizan lo que es sacarosa, jarabe de glucosa y fructosa para los carbohidratos como tal, y diferentes cantidades en cuanto a lo que es el potasio y el sodio como tal. Acá vemos la parte del Power, entonces este también tiene fructosa, glucosa y sacarosa con 14 gramos de azúcares, cantidades de sodio, de potasio, ¿sí? Magnesio y cloruros también tienen, y bebidas especiales para reposición especial de sodio y potasio. Entonces ya son las que les hablaba de las soluciones de rehidratación oral, los sobres de suero, sobres de electrolitos principalmente. El protocolo para la hidratación, entonces lo recomendado es que antes del ejercicio, entre 2 a 3 horas antes, se consuma un promedio de 400 a 600 mililitros, que pueden ser de 2 a 3 vasos de agua, de jugos, de otras bebidas. Durante el ejercicio, lo ideal es que entre 10 a 15 minutos máximo se realicen tomas de sorbos de bebida hidratante deportiva, ¿sí? No pasar más de 15 minutos. Y después del ejercicio, debe ser
mínimo 2 vasos de 500 mililitros. Entonces, ahí se incluyen lo que son los vasos en las comidas, y de pronto usted terminó y se va a sentar a comer algo, entonces esa cantidad de líquido va a incluir ahí. Entonces, siempre preferir jugos naturales. Si usted sintió un nivel de deshidratación muy alto, pues debe continuar esa hidratación después del ejercicio con bebidas deportivas. Listo, no sé si tienen de pronto más preguntas. Preguntas. John Jairo Soto, primera pregunta de la noche. Gracias, muy amable. Pues a ver, lo que pasa es que pues, hay varios deportistas por ahí pendientes, entonces a veces les colaboro con el tema. Doctora, para aclararles, o más bien a nivel de pregunta, hay algunos deportistas que durante sus competencias le facilitan los institutos o las ligas su Gatorade, su Power, su bebida, en fin, y casi siempre tenemos esa pequeña inquietud o ese mito de que no, profe, si no tengo sed, yo no tomo nada. Y a veces uno llega al hotel y llega con ellos y todavía tienen el Gatorade o el Power casi entero. Entonces, como aclararles el tema, ya que aquí hay varios deportistas de ellos. Gracias. Sí, bueno, en este caso es muy importante no esperar a sentir esa sensación de sed, porque como ya lo están viendo, la sensación de sed ya hay un nivel de deshidratación. Entonces sí se tiene que hacer un consumo de las bebidas, así no tengan como la sensación de sed tan presente, para mantener un buen estado de hidratación. Okay. Gracias. Ira Perea. Doctora, yo soy una persona que sudo demasiado. O sea, transpiro muchísimo. Eso siempre equivale a deshidratación. Yo me hidrato. Nos quedamos sin saber. Deshidratación siempre. ¿Qué pasó? ¿No me oyeron? No te escuchamos bien. Ya el subconsejo es. A ver si por acá. Dígale. Yo soy una persona que transpiro demasiado. La transpiración siempre equivale a deshidratación. No, señora, la transpiración es esa forma en que el organismo equilibra la temperatura corporal. Entonces, no se ve tan relacionada con la deshidratación. Sin embargo, si es una persona que suda demasiado, pues sí tiene que tener unos requerimientos de líquidos más altos. Albeiro Delgados. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es para una persona que mide 1,75, ¿cuál sería su peso adecuado? Y dos, yo hidrato yo cojo la cáscara de la piña y la pongo a hervir en agua con jengibre. ¿Qué tan beneficioso es o qué tan malo es? Gracias. Bueno, por el peso, pues ahí digamos que se puede buscar un índice de masa corporal normal, ¿sí? De una manera saludable. Entonces, 1,75 puede estar en 70 kilos, digamos que sería un buen rango para la parte del peso corporal. Sin embargo, si de pronto tiene bastante desarrollo en masa muscular, pues ya es diferente la composición corporal. Y desde la parte de la hidratación, pues no es la ideal, ¿sí? Nos quedan faltando la parte del sodio, el potasio. Sin embargo, puede utilizarlo como para hidratar en casa y preferiblemente utilizar estas otras bebidas que hablamos hoy para la sesión de entrenamiento. Voy a aclarar un tema muy importante, y es que para las personas diabéticas sí deben hidratar solamente con agua. En ellos sí no se recomienda la toma de estas bebidas porque el azúcar, los carbohidratos que nos aportan,
como lo pudieron ver, se asimilan de una manera muy rápida y en ellos no es tan aconsejable. De las personas diabéticas sí es preferiblemente que hidraten con agua y tengan sus raciones de comida. Más preguntas, no pierdan la oportunidad. César Victoria. Sí, buenas noches. Normalmente en las boleras manejan un tipo de aire acondicionado dada pues las necesidades que se requieren allí por el estado para las pistas. Igualmente la parte de humedad y esto qué tanto puede influir, qué tan rapidez puede dar para generar deshidratación, por ejemplo, en los deportistas. Gracias. Sí, como lo mencionaba durante la charla, pues ustedes precisamente no están expuestos a temperaturas tan calurosas durante el escenario deportivo. Entonces ahí ya tenemos que también prevenir cuando estén de pronto en la calle, en el hotel, que sí cambia la temperatura, prevenir una deshidratación, porque si no tienen, si digamos que llegan deshidratados al escenario deportivo, pues se va a generar una deshidratación a la hora de la práctica deportiva como tal. Entonces ahí lo que buscamos es que no haya una deshidratación ni antes ni después de la práctica por los ambientes naturales. Carlos Arturo Cárdenas. Buenas noches a todos. Doctora, una pregunta. ¿Afectan algo los niveles de sodio el uso de sal rosada del Himalaya o la sal marina en reemplazo de la sal ordinaria que nosotros consumimos? Siempre he tenido esa inquietud de los aportes en yodo y en sodio de esos otros tipos de sal. Sí, aumentan un poquito más la concentración de sodio, ¿sí? Este tipo de sal que viene un poco más concentrada. De yodo no altera. Luz Daria Betancourt. Buenas noches. Doctora, ¿una persona diabética puede consumir tranquilamente gaseosas sin azúcar? Sí, lo que traen estas gaseosas es que no aportan azúcares, sino que vienen endulzadas con endulzantes que pueden tomar y son aptos para las personas diabéticas. Sin embargo, por el resto de contenido, ya sea de colorantes, de conservantes, pues no son tan aconsejables. Entonces digamos que las pueden consumir, no van a presentar alteración siempre que sean 0 azúcar, porque hay algunas que vienen light y vienen mitad azúcar, mitad edulcorante. Esas sí no las pueden consumir, las que vengan 0. Sin embargo, pues el consumo de gaseosas debe ser muy controlado si vengan sin azúcar. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, recuerden que la nutrición va de la mano con la preparación física. Los esperamos mañana a la charla de preparación física. Iniciamos ciclo de preparación física. Si no hay más preguntas. Ricardo Achuri. ¿No? No señor, mucho. Ok, ¿no? Gracias. Entonces, No, damos por concluida la charla. Muchas gracias a todos por la asistencia. Lo esperamos de hoy en 8 días. Y lo esperamos mañana en la parte física. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.